en que lo que están haciendo es lo correcto. Y entonces ellos cambian. Y yo me pregunto, ¿alguno de ustedes necesita cambiar? Porque la experiencia del Espíritu Santo es una experiencia que pone fin al pasado y nos abre a nosotros un futuro que antes no teníamos. Lo que nos faltaba ahora lo tenemos, lo que requerimos ahora lo tenemos, y lo que nos sobraba y nos teníamos como lastre, automáticamente se acabó. Entonces tenemos nosotros la posibilidad de decir, yo también quiero lo mismo que tenían los apóstoles, yo también quiero lo mismo que vivieron esas mujeres que se llenaron del Espíritu Santo y cambiaron completamente su conducta. Personas que ahora están firmes en la fe, firmes en su esperanza, firmes en caminar en el amor de Dios, porque ellas están llenas de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿a quién le toca esa promesa? Si quieren, vámonos para allá, nos vamos a ver lo que dice a la gente en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 39, dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun que estén lejos. El don de Dios es para ustedes. San Pedro lo está hablando no a personas que tienen conducta intachable, ¿eh? San Pedro lo está hablando a personas que días antes, 50 días antes, votaron con su palabra a que crucificaran a Cristo. El don de Dios es para ustedes, exactamente para las personas que gritaron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces el don de Dios es específicamente para una persona que nunca ha hecho el bien, que siempre la ha regado, que a la hora de los trancazos, en vez de hacer las cosas como Dios manda, se sale con la tangente y hace como el chamuco le está diciendo. ¿Para quién es el don de Dios? Para una persona que quiere dejar de hacer el mal y quiere comenzar a hacer las cosas bien. Entonces, para las mamás que le gritan a los hijos cuando no deben, para las mujeres que se pelean con los maridos cuando no deben, para todo. El don de Dios no es para una persona que es perfecta, porque lo más seguro es que si ya esa persona ya es perfecta, ya tiene el don de Dios. Porque para ser perfecta una persona necesita a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿para quién es el don de Dios? Para los que andamos fallando, para los que todavía nos falta carácter, para los que todavía nos falta constancia, para los que todavía nos falta ánimo. Y dice San Pedro, el don de Dios es para ustedes, pero luego dice, y para sus hijos. Es que cuando sea grande, no, voy a hablar en inglés, no seas güey. El don de Dios es para sus hijos, para que ellos desde pequeños estén conectados con Dios. Ellos desde pequeños tengan la sabiduría de Dios, tengan discernimiento y no pasen por las experiencias que nosotros pasamos y no vivan los malos ratos que nosotros vivimos. San Pedro les está diciendo a ellos, el don de Dios es para ustedes. Perfecto, ok. Nos está llamando a nosotros, pero dice San Pedro, pero también es para sus hijos. Y luego dice San Pedro, y también es para toda la bola de arrastrados que nunca vienen, para todos los que están lejos. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que si yo me encuentro una persona que nunca ha ido a la iglesia, una persona que siempre ha andado en brujería, que siempre ha andado en hechicería, que siempre ha andado en mariconismo, que siempre ha andado en mil mugres, el don de Dios también es para esas personas. También es para esas personas. Dios sabe que no hay ser humano que sin su ayuda pueda hacerlo.
Entonces San Pedro dice, el don de Dios es para ustedes, pero ustedes tienen que estar dispuestos a recibirlo. El don de Dios es para sus hijos, pero sus hijos tienen que saber que Dios los ama, que Dios los quiere ayudar y que si ellos se abren a Dios, Dios va a colaborar con ellos el resto de su vida. Y el don de Dios es para todas aquellas gentes que andan perdidas en el mundo, que no han encontrado ni siquiera una brújula para agarrar un buen camino y andan extraviados pensando en 1000 babosadas y en 1000 mugres y nadie les ha dicho, ¿sabes qué? Si te acercas a Dios, sí lo haces. Pero alguien tiene que decírselo. Díganle a la persona que está a su lado, te están hablando a mu. Te están hablando. Ahora San Pedro sigue hablando con la gente, ellos ya han recibido el Espíritu Santo, ellos ya están recibiendo la sabiduría de Dios y le toca a San Pedro vivir una experiencia de ayudar a que una persona sea sanada. Nos vamos al capítulo 3, en el versículo 6, dice: Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Bueno, ¿qué usó Pedro para sanar al enfermo? La invocación del nombre. Y eso armó un revuelo entre la gente, porque la gente dijo, oye, es que ellos lo sanaron. Y dijo, pero no sean güeyes, nosotros no lo sanamos. El que lo sanó fue Dios, que honró el nombre de su Hijo. Y las autoridades se enojaron y entonces fueron a reclamarle. Para decirles, ¿y qué poder usaron? ¿Qué nombre invocaron? Y Pedro tuvo la oportunidad de dar el testimonio, el nombre de Jesús. Y las autoridades que usaban otros nombres y que buscaban otros poderes para hacer sus trabajos, ellos se los prohibieron. ¿Por qué? Porque el demonio no quiere que tú invoques el nombre de Dios. Y todos los achichincles de él, todos los que se dejan manipular por él, todos van a ser de la misma opinión. ¿Quiénes son los que creen en su nombre? Son los que lo usan. ¿Quiénes son los que no creen en su nombre? Los que no lo usan. ¿Quiénes son los que creen en el poder de la oración al tomar los alimentos? Pues las personas que en la mesa bendicen los alimentos. ¿Quiénes son las personas que no creen en la necesidad de hacer oración cuando vamos a participar en los alimentos? Pues las personas que se sientan como burros sin mecate, ¿verdad? Se comen y se levantan y se van en todas partes y ni más paloma. Entonces, nosotros vemos que una persona que se dice creyente lo tiene que dar testimonio con sus actos, con su conducta. Y en el capítulo 4 nosotros encontramos a Pedro hablando con las autoridades y nos dice en el versículo 10, capítulo 4, Hechos, dice: sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Cristo Jesús, el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro nombre, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el cual podamos ser salvados. Dígale a la persona a su lado, ni Buda, ni Mahoma, ni Pancho Pantera, ni el Chapulín Colorado te va a salvar, excepto Cristo. Ay, hermano, es que a mí me dijeron que todas las religiones, no, es que a mí me dijeron, no, si hay muchas babosadas que se dicen en el mundo. Pedro establece categóricamente y dice, solamente Dios ha dado un nombre, y ese no es la Madre Teresa de Calcuta, no es, tampoco.
Dice Pedro, el nombre que Dios dio para que todos los hombres se puedan salvar es Cristo Jesús. ¿Ok? El nombre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces ahí nos quedamos y vamos ahora sí a seguir, capítulo 5. Ahora sí a seguir, vamos al capítulo 5. Dice, había un hombre llamado Ananías que se puso de acuerdo con su esposa Zafira y vendió una propiedad, pero se guardó una parte del dinero siempre de acuerdo con su esposa, y la otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Tú has guardado una parte del dinero, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías haber guardado tu propiedad, y si la vendías, podías también haberte quedado con todo. ¿Por qué has hecho lo que has hecho? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues Ananías se puso de acuerdo con su esposa para apantallar a la gente, y entonces hacer pensar a la gente que él estaba dando todo el dinero de lo que había vendido. Todo el dinero, todo lo había vendido. Y entonces él fue, ¿verdad? Y dijo, aquí está todo el dinero del terreno que yo vendí. Pero no era cierto, porque él había vendido el terreno a más dinero y lo único que quería es que la gente lo apreciara. Quería pantallar. Es como la mosca que va arriba del buey y que va arando, ¿verdad? Y se acerca uno, ¿y qué estás haciendo? Estoy arando, ¿verdad? Pues no está arando, pero hay gentes que nos dicen que todo el día trabajaron en la casa, en el quehacer. Todo el día, se levantaron a las 9 de la mañana, se fueron al café, regresaron, platicaron con la mamá por teléfono 1 hora y media, ¿verdad? Y ya la media hora antes de que lleguen los niños a la comida, pero todo el día trabajaron. Entonces se quieren adornar con plato ajeno, ¿verdad? Y no funciona. Bueno, pues Ananías y Zafira es lo que están haciendo. Van y dicen que ellos vendieron un terreno a $1,000,000 y que están dejando ahí el $1,000,000. Y Pedro le dice, Ananías, si lo vendiste en 2, pues mejor hubieras dicho, mire, aquí está el 1,000,000, yo me quedo con el resto porque tengo unos compromisos en lo personal, ¿verdad? Y la gente comprendería, ¿verdad? Oye, pues qué buena persona, está trayendo $1,000,000, ¿verdad? Pero no estaría pantallando, pobrecito, mira, se quedó sin nada, ¿verdad? No. Y Pedro recibió de parte de Dios la revelación de que Ananías quería impresionar. Hoy en día vemos muchas cosas que la gente quiere hacer para impresionar. Muchas cosas. Vimos, por ejemplo, el año pasado que en España había personas que de unos carritos chafos le hacían como si fueran carros súper finos, ¿verdad? Le ponían una carrocería diferente y les hacían muchas cosas que eran fraude. Pero pues se ve muy bien en la calle, ¿verdad? Oye, traes un carrazo de miedo. No, por un Volkswagen, ¿verdad? Un bocho, ¿verdad? Pero por fuera estaba así. Querían impresionar y los metieron a la cárcel, tanto a los que estaban fabricando como a todos los que estaban comprando los carros, y los pagaban con gusto, pero porque estás trayendo algo falsificado. Era como los relojes Rolex hace muchos años, ¿verdad? Que empezaron a ver Rolex por todos lados, ¿verdad? Y eran puros patitos, ¿verdad? Puros relojes patitos, ¿verdad? Pero el pelado no, y todo veíamos, no sabíamos nada de relojes, pues nada más veíamos la carita por fuera, ¿verdad? Oye, qué bruto, ¿verdad? Y ahora eso pasa con las joyas, ¿verdad? Uno ve a las muchachas todas enjolladas y dice, hijo, puro plástico. Lo mismo pasa con los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? Puros plásticos, ¿verdad? Entonces, queremos impresionar a la gente. Dios no está de acuerdo. Él no está de acuerdo con los engaños. Entonces, ¿de qué manera tú engañas a la gente? ¿De qué manera? Porque Dios, ese defecto que nosotros tenemos en ciertas cosas de nuestra conducta personal, ¿verdad? Que nos hacemos muy sacrificadas, que nos hacemos muy trabajadoras, que nos hacemos
muy quién sabe qué, muy pues no sé lo que ustedes quieran, ¿verdad? Dios dice, a mí, no me engañen. Y bueno, San Pedro está hablando con esta persona que quiso engañar a todos. Y dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras se desplomó y ahí murió. Un gran temor se apoderó en cuanto lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido, y Pedro le preguntó, ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Y ella respondió, sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó, ¿se pusieron entonces ustedes de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también. Y al instante Safira se desplomó a sus pies y murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto con su marido. Y a consecuencia de esto, un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de cuantos oyeron hablar del hecho. Imagínense que nosotros volviéramos a entrar en una época en que el Espíritu Santo le dijera, ya no voy a tolerar gente mentirosa. No, pues no, pero muy poquito. ¿Cuántos quedarían vivos? No pasa así. ¿Mandé? Porque ya no pasa así. Porque te hubieras muerto tú, me hubiera muerto yo. Pues ya sé, pero por la misericordia nada más. Misericordia de Dios. Pero estamos llegando en una nueva época de reestructuración, ¿verdad? En que Dios va a decir, y lo dice en la palabra, en el cielo no hay mentirosos. ¿Ok? En el cielo no hay mentirosos. Entonces, es muy importante que nosotros entonces tengamos, por ejemplo, una gran claridad entre la diferencia que hay entre querer una persona y amar a una persona. Porque de repente nos va a decir la pareja que si nosotros la queremos, y realmente no la queremos porque ya nos trae hasta el gorro, ¿verdad? Ya nos hartó con su mal carácter, ya lo que queremos es ahorcar a la persona, ¿verdad? Eso es lo que queremos, ya no la queremos ahorcar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que contestar sabiamente y le vamos a tener que decir, yo te amo. ¿Y qué le estoy diciendo? Te estoy dando lo mejor de mi vida. Te estoy dando lo mejor de mi vida. No te quiero ni siquiera ver en pintura, pero si ya estás aquí, te voy a tratar como lo que tú eres, mi marido, mi pareja, el padre de mis hijos, No te quiero, porque no te bañas bien, apestas a rayos, te apretan las patas, dejas todo tirado, pero te amo, te ayudo a recoger la ropa, te ayudo, te doy lo mejor de mi vida. Pero hay personas que como no saben la diferencia y no saben hablar, cuando el marido les pregunta, ¿me quieres? No, desgraciado, y se arma el pleito, ¿verdad? No, si realmente eso de que me quieran está medio en chino, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que mi mujer tiene que amarme. Tiene que amarme. ¿Por qué? Porque de repente yo cometo algún error en la casa y ella dice, hijo de su mecha, si no fuera porque te amo, ¿verdad? Dice, por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios, y los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie de los otros se atrevía a unirse a ellos, pero el pueblo los tenía en gran estima. Más aún, una gran cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. Y la gente incluso sacaba a los enfermos de las calles y los colocaba en camas y en camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Y acudían multitudes de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y a personas atormentadas por espíritus malos, y todos eran sanados. Ahora, Jesús ya murió. Jesús no está ahí. Pero ahora estamos viendo que la presencia de Dios en los apóstoles, la presencia de Dios en esas personas que creían, está haciendo grandes milagros y prodigios. Entonces,
El ministerio de Jesucristo se comparte con los seres humanos, con los seres humanos. ¿Por qué vemos solamente esto en los apóstoles y no lo vemos en las autoridades religiosas? Porque las autoridades religiosas no habían creído. Para que se pueda ver el poder, necesita ver el creer. Si tú no crees, el poder no está funcionando. Se requiere el creer. Jesús le dijo al papá del epiléptico, todo es posible para el que cree. Para el que cree. Dígale a la persona a su lado, eso que traes atorado, ¿es posible resolver? Para el creyente. Entonces, o te pones las pilas, o te pones las pilas. Ay, hermano, es que yo no he podido. Perfecto. Entonces, haz a un lado toda la basura. Ve con Dios y dile, Señor, ¿qué es lo que yo necesito creer para que esto que me está afectando me deje de afectar? ¿Okay? ¿Por qué? Porque todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. ¿Ok? El sumo sacerdote y toda la gente que eran del partido de los saduceos decidieron actuar en forma más enérgica y apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas durante la noche, los sacó fuera diciéndoles, vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Y entraron pues ellos en el templo al amanecer y se volvieron a poner a enseñar. Y mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel. Pero cuando llegaron, los guardias no los encontraron en la cárcel. Volvieron para dar la noticia y les dijeron, hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada, a los centinelas fuera en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie adentro. Y el jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban que qué podía haber sucedido. Y en esto llegó hacia ellos uno que les dijo, los hombres que ustedes encarcelaron ahora están en el templo enseñando al pueblo. Y el jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. Y el sumo sacerdote los interrogó diciéndoles, les habíamos advertido y les habíamos prohibido enseñar en el nombre de ese. Pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y ustedes quieren echarnos a nosotros la culpa por la muerte de ese hombre. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, pues lo que estaba pasando era una cosa muy sencilla. La gente estaba siendo atraída por el mensaje de salvación que se estaba predicando allá y el mensaje religioso que tenían los sacerdotes, nadie lo quería escuchar. ¿Por qué? Porque el mensaje que tenían los religiosos era un mensaje de condenación y el mensaje que tenía Pedro era un mensaje de salvación. Díganle a la persona a su lado, la gente se fastidia cuando tú los condenas. Pero si le ofreces una alternativa, van a estar dispuestos a escuchar. Lo mencioné la semana pasada y vamos a estarlo mencionando insistentemente. En el reino de las tinieblas hay dos corrientes simultáneas que aparentemente son antagónicas, pero son dos corrientes que funcionan en el reino de las tinieblas. Una de esas corrientes es la corriente de la tolerancia y la condonación de la mala conducta. La tolerancia. Esa corriente nos dice que cada quien puede hacer lo que quiera. Mi suegro decía, cada cabeza es una barbacoa. Cada quien haga lo que piense. Y así vemos, por ejemplo, que mucha gente dice es que así nací. Mucha gente dice, así me hice, ¿verdad? Y no me refiero nada más a un maricón o a una persona lesbiana o a un homosexual. No. Hay personas
que son tercos como una mula y no quieren cambiar su conducta. ¡Ah, es que así soy yo! Y es igual que un maricón, y es igual que un homosexual, por más machito que está, ¿verdad? A mí nadie me va a hacer cambiar, yo así... es igual, son personas que están en la corriente de así soy, así me hice y así voy a ser. ¿Ok? Y entonces ellos quieren que uno los acepte así como están, así como son. Quieren que los toleremos y que les condonemos su conducta, aunque afecten a más de 4. Hay mucha gente en ese grupo, ¿eh? Cuando una mamá ve que el niñito trae la mano caída, ay, déjelo, así es él, así nació. Bueno, díselo a tu marido cuando te ponga los cuernos y traiga a las otras 2 mujeres. Es que se quedaron sin casa, vieja. Vengo con estas aquí porque pues no las puedo dejar afuera, aquí las traigo también. ¿Verdad que ahí sí no lo vas a condonar al marido? Bueno, hay otra doctrina y otra corriente dentro de ese grupo que se llama la doctrina de la condenación y la intransigencia. Personas que no están de acuerdo con los borrachos porque son borrachos, con los mujeriegos porque son mujeriegos, con los rateros porque son rateros, con los habladores porque son habladores, y entonces a todas las personas que no tienen su carácter, a todos los condenan. Se llama condenación e intransigencia. Personas que a todos lados critican, a todos lados le señalan sus errores, a todos lados le señalan lo malo que hacen. Esas 2 corrientes son del reino de las tinieblas. La corriente del reino de Dios es: esto está mal, arrepiéntete, conviértete. O sea, al pan, pan, al vino, vino. Lo que está mal, está mal. Lo hiciste hasta hoy, perfecto. Arrepiéntete, conviértete. Acá tenemos 2 corrientes: tolerancia y condonación. Intransigencia y condenación. Son 2 corrientes, van juntas. Y acá tenemos una: lo que hiciste hasta hoy, se acabó hoy. De hoy para adelante, te me bañas, te me peinas, te me arreglas, te me pones a dieta. De hoy en adelante. Se llama arrepentimiento y conversión. Ay, hermano, es que yo toda mi vida. No, si aquí les puedo contar toda mi vida de muchos defectos. Dios está esperando que nosotros hagamos un examen de conciencia concienzudo, responsable, nos pongamos en su presencia y le digamos: Señor, este que ha sido parte de mi carácter toda mi vida hasta hoy, a ti no te gusta, ¿verdad? Y el Señor te va a decir: no, bueno, hoy se acabó. Hoy se acabó. Las autoridades les están diciendo: ustedes han llenado todo Jerusalén de su predicación, porque el mensaje de los apóstoles es un mensaje de salvación. Así como estás hasta hoy, te vas a condenar. Pero si tú te arrepientes y te conviertes, te puedes salvar. En cambio acá la autoridad religiosa, a toda la gente les decían: es que ustedes son pecadores, siempre serán pecadores, toda su vida serán pecadores, y tienen que reconocer que esa es su situación personal para el resto de su vida. Y Pedro decía: raza, tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios, tenemos la esperanza de poder cambiar nuestro carácter. Díganle a la persona: yo sé que agarraste el peorcito, no había de otros cuando tú quisiste casarte, pero lo puedes cambiar con la ayuda de Dios. No les voy a preguntar cuántas hicieron ese error, pero no, porque yo no me atrevo a preguntárselo a mi mujer, me quedaría con la sorpresa, ¿verdad? Pero versículo 29, los apóstoles y Pedro respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Subrayen ese versículo. Díganle a la persona a su lado: antes de obedecer al médico, al abogado, al marido, a la suegra, a los cuñados, ve con Dios. Antes. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. ¿Deberíamos de hacerlo? Sí.
Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, pues si yo quiero hacer que esta premisa sea parte de mi conducta, entonces yo tengo que todos los días ponerme en presencia de Dios y decirle: Señor, tengo ganas de esto, pero ¿de qué manera lo voy a hacer? Porque quiero hacerlo a tu manera. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador para darle a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de eso, y lo es también el Espíritu Santo que Dios les ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Y entonces se levantó entre ellos un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo. Hechos 5, versículo 33. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia, querían matarlos. Y entonces se levantó entre ellos un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley y persona muy estimada por todo el pueblo, y mandó que hicieran salir a aquellos hombres durante unos minutos, y empezó a hablarle al consejo así: colegas israelitas, no actúen a la ligera con estos hombres. Recuerden que tiempo atrás se presentó un tal Teudas, que pretendía ser un gran personaje y al que se le unieron unos 400 hombres. Más tarde pereció, sus seguidores se dispersaron y todo quedó en nada. Tiempo después, en la época del censo, surgió Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí, pero también éste pereció y todos sus seguidores se dispersaron. Por eso les aconsejo ahora que ustedes se olviden de estos hombres y los dejen en paz. Si su proyecto o su actividad es cosa de hombres, se vendrá abajo. Pero si viene de Dios, ustedes no van a poder destruirlos. Y ojalá no estén luchando en contra de Dios. El consejo los escuchó, mandaron entrar de nuevo a los apóstoles, los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volvieran a hablar de Jesús el Salvador, y después los dejaron ir. Dígale a la persona a su lado: lo más importante que Dios tiene es lo primero que el enemigo no va a querer que se enseñe. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros crecimos en un mundo desordenado, en que las cosas se hacían al garete, al ahí se va, al nada más da bolita, nada más ahí, nada más a ver ahí, nada más. Pero no hemos hecho las cosas como lo ordena la palabra de Dios. En el Salmo 138, en el versículo 2, no se vayan para allá ahorita, nada más estoy mencionando el Salmo y el versículo, nos dice que la palabra de Dios está por encima de todo. La palabra de Dios, por encima de todo. Entonces, cualquier opinión humana, venga de quien venga, cae bajo la misma premisa que cayó Gamaliel y le dijo a todos: señores, si esto viene de Dios, no va a haber manera de parar. Dios dice: mi palabra está por encima de todo criterio humano, mi palabra. Y luego la palabra nos dice: y el nombre de mi Hijo es el nombre que está sobre todo nombre. Entonces tenemos la palabra de Dios, tenemos el nombre de que está sobre todo nombre, y luego nosotros tenemos una serie de derivados que es la sangre del Cordero, el cuerpo de Cristo, las promesas de Dios, y todas esas cosas son importantes. Pero si nosotros nos ponemos a enseñarlas, inmediatamente la gente va a decir: ay, no, tú no enseñes eso, tú no estás autorizado, tú no tienes permiso, tú no tienes capacidad, tú no tienes. ¿Por qué? Porque ellos no lo están haciendo. Ellos no lo están haciendo. ¿Cuántos cursos han ustedes ido y asistido sobre cómo amar al prójimo? Y es el mandato número 1 de Dios: amar a Dios, amar al prójimo.
El número uno. El número uno. Es como si yo las invitara a ustedes a una clase de cocina y no les enseñara cómo se prende la parrilla y cómo se prende el horno. Está cañón. Está cañón. Acabamos de comprar, teníamos lavadoras de hace 15, 20 años en la casa, cosas así, ya éramos expertos para echar a jalar todas esas cosas, ¿verdad? Ya le sabíamos todos los botones y todos los clics, jálale aquí, chílale acá y bríncale, todas, pero llegó lo moderno, ¿verdad? Y entonces pusimos ahí, oye, tráete el manual, ¿no? Espérate tantito, tráete el manual porque esto va a estar, esto está fuera. Y entonces tuvimos que traer a una persona que nos empezara a enseñar en español. Oye, esto jala así, esto jala así, esto jala así. Si queremos hacer bien las cosas, tenemos que irnos a la palabra. Y la palabra nos enseña que tenemos que aprender a amar al prójimo. Eso significa que yo no puedo estar enojado con nadie. Amarlo hasta la pared de enfrente. Sin ningún coraje, sin ninguna molestia. Es mandato de Dios. Es mandato de Dios. Para esta edad que tenemos, deberíamos de ser expertos. Expertos, personas expertas en amar al prójimo. Con habilidad, con destreza, con paciencia, con bondad, con todo. Personas expertas en amar al prójimo. No, expertas, sí, experta. Amén. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos de haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús. Quiere decir que les habían prohibido el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6 del libro de los Hechos, dice: por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas en contra de los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Y los 12 se reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría, y nosotros les confiaremos la tarea de encargarse de las viudas, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Procorro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, y los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Voy a volver a leer el problema. Dice: por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. ¿Ok? Ahora, ¿qué estaba pasando? Nosotros leímos entre el capítulo 3 y 4 que la gente que se estaba convirtiendo a Cristo, que estaban creyendo en Cristo, estaban vendiendo sus casas, sus terrenos, sus cosas, y traían todos sus bienes a manos de los apóstoles, que los distribuían a todos equitativamente. A nadie le faltaba nada, a nadie le sobraba nada. ¿Ok? Y dentro de eso tenemos un grupo de personas de este lado que tenían un grupo de viudas que supuestamente ellos que están acá se daban cuenta de que no estaban bien atendidas.
estos que están aquí se daban cuenta que estas personas no estaban atendidas, mientras que ellos veían que las viudas de este grupo de acá sí estaban bien atendidas. Y entonces estos se fueron a quejar con los apóstoles de que sus viudas no estaban atendidas. ¿Estamos de acuerdo? Sí están viendo. Había dos corrientes: los judíos que vivían en Jerusalén y todos los judíos que venían de otras partes, de otros países, ¿verdad? Básicamente griegos, porque por eso dice helenistas, griegos, de origen griego, o sea, que venían de Roma, de Turquía, de todas partes de acá. Y entonces ellos estaban quejando porque sus gentes no estaban siendo atendidas. Ahora, vamos a suponer que todas ustedes tienen una viuda en su familia. Una viuda en su familia, todos ustedes tienen. Acá son griegos y acá son judíos. Todos tienen. Bueno, las viudas de este grupo todas están siendo atendidas. No existe ninguna organización. No existe, porque apenas la van a nombrar, ¿eh? No existe ninguna organización. Las viudas de este grupo están siendo atendidas. Y las viudas de este grupo están siendo desatendidas. ¿Por qué? Bueno, yo pregunto, ¿quiénes están atendiendo a estas viudas? ¿Los de este lado? No, porque ellos no atienden ni las suyas propias. ¿Sí me entienden? Los de este lado están atendiendo sus viudas. Pero los de este lado se están haciendo güeyes solos. Y estos, en vez de ponerse a trabajar y ponerse en orden, se van a quejar. Ay, no, ustedes tienen que hacer. Espérate. ¿Y tú qué estás haciendo, güey? ¿Tú qué estás haciendo? Porque las viudas de este grupo todas están siendo atendidas. Ay, es que mi casa está muy sucia, hermano, mi ropa, no tengo toda la ropa sucia, hermano. Quiero que venga alguien a ayudar. Oye, acá todas tienen la ropa limpia, todos tienen la casa limpia. ¿Qué estaba pasando? Que hay personas que no se ponen las pilas y nosotros decimos realmente quieren mamar y dar tope, ¿verdad? Y entonces se fueron a quejar. Una persona que ve que hay cosas mal, lo primero que tiene que hacer es ir con Dios. Y estos no fueron con Dios, ellos fueron a quejarse. Lo primero que tenían que haber hecho estos es: Señor, enséñanos, esta es una situación, y Dios les va a decir, levántense más temprano, media hora, chiflen aquí, brinquen acá, jalen allá. Pero no, ellos no hicieron nada más que quejarse. No fueron a hacer lo correcto, ir con Dios. ¿A pedirle qué? Sabiduría. Y entonces van con los apóstoles, y los apóstoles sí, se ponen en oración y le dicen a Dios: Señor, lo más importante para nosotros es la oración y el estudio de la palabra. Y estos nos están trayendo broncas de todos los días, quieren que nosotros les vayamos a su casa a barrerles la casa y a trapearles, a hacerles la cocina y hacerles el aseo. Pues espérate tantito, está toda la bola de pencos, ¿verdad? Ay, qué bueno que vino, hermano, porque lo estoy esperando. Fíjese que mi casa está muy sucia. No funciona. Y los apóstoles entonces dicen: miren, raza, ni Juana ni su hermana, vamos a escoger personas que realmente puedan ayudar. Pero nosotros no vengan con sus broncas. Ahora hay un grupo de personas que se van a encargar de eso. ¿Sí? Entonces, no te quejes de que tu marido no hace nada, y menos le pidas ayuda a la vecina para tu marido. menos. Porque hay vecinas muy acomodadas, ¿eh? Hay vecinas muy acomodadas. No se quiere bañar su viejo. No es un cochino. Yo me encargo. Véngase para casa. Va que el viejo sale con la toalla. Vieja, me voy a bañar con la vecina, No funciona, ¿verdad? Bueno, entonces cuando veas algo mal, en vez de quejarte, ve con Dios.
Ve con Dios y pídele a Dios, Señor, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Estamos de acuerdo? Pamba loca el que se queje. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes milagros y prodigios en medio del pueblo. Y se le echaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría, Sicilia, y todos se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre en contra de Moisés y en contra de Dios. Dígale a la persona a su lado: no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Va a haber gente que les vas a caer como patada de mula. No te van a tragar, no van a estar de acuerdo, te van a ver y desde que te huelen, desde que saben que vas a venir, ya están en contra tuya. Esteban estaba lleno de Dios, Dios les estaba hablando a través de la inspiración que estaba recibiendo Esteban, pero la gente andaba que mentaba la madre por todos lados. Y lo primero que hicieron fue matarlo. Por eso Dios nos advierte: los van a perseguir, les van a hacer el feo, les van a hacer el feo. Yo nomás lo único que les puedo decir sobre las persecuciones es que uno hace callo. Uno hace callo. En aquel entonces los apóstoles empiezan a predicar y empieza a salir gente que no le gusta. Que no le gusta. Y cuando a ti no te guste algo del evangelio que se está predicando, quiero que sepas que eso que no te gustó, eso que no te gustó que escuchaste, por favor vuelve a la palabra y dile: Señor, por algo mi carne me dijo que no. Enséñame. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor. ¿Qué es? ¿Por qué a mí no me gusta eso de tu palabra? Dígale a la persona a su lado: Dios quiere que tú te salves. Que dejes de ser corajuda, envidiosa, celosa, penca y arrastrada. Yo acabo de vivir una experiencia preciosa, de esas que ni siquiera por aquí me pasó hacia donde me estaba llevando el Señor. Hace muchos años, pero muchos años, en un momento de oración, el Señor me pidió que yo dejara de hacer una conducta que yo tenía personal, y me dijo: quiero a partir de hoy que dejes de hacer esto. Y en aquel entonces yo le dije: oye, Señor, pero si ya tengo tantos años contigo y nunca me habías dicho nada, ¿cómo es que hasta ahora me estás diciendo, verdad? Y me dijo el Señor, y me fui para atrás de sorpresa en aquel entonces, porque me dices que antes no podías haberlo dejado. Y bolas para atrás. Paso. O sea, antes no tenía la fuerza de voluntad, el carácter necesario para dejar de hacer eso que estaba haciendo mal. Bueno, pues este año pasado, el Señor en su misericordia me mostró un defecto de mi carácter. Parte de mi personalidad, un defecto de mi carácter. Y me dijo, eso que haces así en esa manera está mal. Y me fui otra vez para atrás y dije, no quiero cerrarme, muéstrame. Y entonces el Señor me mostró que era parte del carácter de mi familia, parte de, oye, es que así somos todos los de la familia, ¿verdad? Así somos, así chiflamos, así brincamos, así somos, ¿verdad? Y dice, sí, pero ellos lo hacían y estaba mal, y tú lo sigues haciendo y está mal. Entonces, en ese momento, a través de la oración, dije, bueno, Señor, te pido perdón por el pecado de mis padres y de mis ancestros en esta línea de conducta, te pido perdón. Y de pasada quiero que sepas que te pido perdón por mi conducta en esos términos, y me arrepiento y te pido cambio completo. Lo hice, vuelvo a insistir, sin nada premeditado, sin nada
preplaneado, nada. Fue tas. Y en el momento que lo decidí, ¡pam! Se acabó la bronca, se acabó el remedio, se acabó el trapito, se acabó todo. Y a los 3-4 días me caí en 20. 3-4 días tardé en darme cuenta que en el mundo espiritual había sucedido algo que ni siquiera por aquí había registrado. Y el Señor me mostró como si fuera una marraña de enredera, así, todo así enredado en mi interior, y que cuando hice esa decisión, de repente todas las cosas que tenían en mi personalidad de carácter que me resultaron, todo desapareció. Todo, así completo, ¡pum! Se acabó. Dice, el demonio perdió poder sobre tu persona. Entonces hay cosas en nuestro carácter que nosotros pensamos es impersonalidad. Sí es. Porque así crecimos, ¿verdad? Viene. Pero si vamos con Dios y le decimos, Señor, cambio, mal. Y respecto a los hijos, que a veces los hijos traen el carácter, no sé, de tuyo. Pues, de papá. Sí, así es. Ajá. Sí. En este caso nosotros tenemos que hablar con Dios y decirle que se lo quite o que... Tú tienes que enseñarle al hijo, porque es parte de un carácter que le da seguridad de su conducta, de su personalidad. Es que así soy. Yo renuncié a una parte de mi carácter. ¿Mandé? No puedes dejarlo ser así. Te tienes que decirle, eso está mal. Eso es un defecto de familia. Es un defecto de... Así somos los González, así somos los Elizondo, así somos los Rodríguez, así somos, ¿verdad? Pero está mal. Está mal, ¿verdad? No es lo correcto, delante de Dios no es lo correcto. Es forma de nuestra personalidad, pero no es la correcta. No es la correcta. Y entonces identificamos el defecto, hacemos el corte y le inculcamos a nuestros hijos. Así es. Nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54 en adelante. Al oír el testimonio de Esteban, el reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia en contra de Esteban, pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y alcanzó a ver la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, a la derecha de Dios. Y entonces ellos empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos se lanzaron en contra de él. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Y los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras era apedrado Esteban, él oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después se arrodilló y dijo con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Dicho esto, se durmió en el Señor. Dígale a la persona de su lado: antes de que su cuerpo se muriera, Esteban abandonó su cuerpo. Eso se llama dormición. Dormición, se durmió. Es lo mismo que se dice de la Virgen María. Es lo mismo que se dice de la Virgen María. Y se dice de muchas personas. Se durmió. Y puede haber personas entre ustedes, que ustedes recuerden o que ustedes vayan a vivir, personas que les digan: oye, yo ya me voy al cielo la semana que entra. Me voy al cielo la semana que entra. Y entonces ellos saben que ya se van a ir, no están enfermos, no están mal, simplemente le avisan a todos y ese día se sientan en una... se durmieron. Eso fue lo que hizo Esteban. Eso fue lo que hizo Esteban, se durmió. Hay otros que sí se mueren, pero Esteban se durmió. La Virgen María se durmió.
Se durmió. Cuando Moisés sube al monte Horeb, Dios le dice, vete a reunir con tus padres. Moisés estaba sano, no tenía ninguna enfermedad, pero se duerme. Es diferente a morir. Le dieron 5 balazos, hermano, se durmió. No, ese no se durmió. Ese lo mataron. Ok, ese lo mataron. Ok. Y dice, Saulo estaba ahí y aprobaba el asesinato. Y este fue el comienzo de una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Díganle a la persona a su lado, todos los apóstoles y todos los creyentes habían permanecido reunidos en Jerusalén y no se habían movido para ningún lado. No se habían movido. Ahora, yo quisiera que se regresaran al capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra, recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. En el capítulo 8, nosotros vemos que todos seguían en Jerusalén. Más o menos tenían ya 10 años ministrando. 10 años ya tenían, pero todos estaban sin salir. Sin salir. Todos estaban ahí sin salir. ¿Cuál era el mandato de Dios? Quiero que empiecen a predicar en Jerusalén, en Samaria, en todo Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Esa era la tarea de Dios, pero no la estaban haciendo. No la estaban haciendo, por eso empezó la persecución. Por eso empezó la persecución, por la falta de obediencia. Por la falta de obediencia. ¿Qué es lo que Dios te pidió que tú hicieras? Hay que predicar en toda Judea, hermano, pero estoy muy a gusto aquí en Torreón. Y Dios permitió que se viniera la persecución, porque la gente estaba en sus laureles, conchudotes. No querían, no es que ya me acostumbré a mover el dedo, hermano, yo ya muevo el dedo, y los otros no, hermano, tan bonito mover un dedo. No, Dios quería que ellos empezaran a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, pues es lo que estaba pasando ahí. Todos estaban en Jerusalén, todos, ¡ay, qué bonito aquí! ¡Qué chido! Y dijo Dios, así no los quiero, hay que jalar para afuera. Y entonces nos dice que empezó la persecución y todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Y unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia y estaba entrando casa por casa para hacer salir a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe, por su cuenta, comenzó a anunciar a Cristo a los samaritanos de una de sus ciudades a donde había viajado. Y al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó en su predicación, porque espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Y hubo entonces una gran alegría en aquella ciudad. Díganle a la persona a su lado, Felipe no fue a quejarse, ni a lamentarse con los samaritanos. Es que ustedes no saben cómo nos tratan allá en Jerusalén, nos están persiguiendo. No. Felipe fue a llevar la buena nueva.
La buena nueva. Pero muchos de nosotros estamos acostumbrados a llevar las malas noticias a la suegra, a llevarle las malas noticias a la mamá, de que la nuera, de que el yerno, de que el tío, de que el sobrino, que es que mire que a mí no me tratan, a mí no me dan, a mí no me ayudan, a mí no me apoyan. No, Felipe no fue a hablar de sus sinsabores y sus dificultades. Felipe fue a hablarles de Cristo. De Cristo. Y cuando empezó a predicar a Cristo, la gente empezó a ver que los enfermos sanaban, que los cojos y los tullidos quedaban perfectamente bien, que los demonios salían de la gente y todo les interesó. Y quiero que sepan que si ustedes van a hablar de la esperanza que tiene la gente en Cristo, la gente se va a congregar en Cristo. Felicitas, tú estuviste ayer escuchando donde estabas. ¿Escuchas mal augurio? Ahí. No. Desaliento, desánimo, no, nada. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Dejar de hablar de las malas penas y hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo. Había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón, y esa persona tenía muy impresionada a la gente de Samaria por sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Dígale a la persona al lado, era un timador, un engañador. Se hacía pasar por un gran personaje. Y todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían, este hombre es la fuerza de Dios, pues hablaba de una tal fuerza de Dios. Y desde hacía gran tiempo los tenía apantallados con sus artes mágicas y la gente lo seguía. Pero cuando Felipe les comenzó a hablar del reino de Dios y poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto hombres como mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. Y no se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que realizaba. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había sido descendido sobre ninguno de ellos y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu. Dígale a la persona, primero lo más importante, recibir a Cristo. Segundo, recibir el Espíritu Santo. Es como cuando si te acabas de bañar y te acabas de poner los calzones. Y entonces sales del baño y quieres andar así por toda la casa. Pues lo primero que te va es, oye, ponte una ropa, ¿verdad? Nosotros recibimos a Cristo, pero Cristo quiere que traigamos el Espíritu Santo. Por eso, cuando vemos que baja Pedro y Juan, lo primero que hacen es, señores, así como están, no jala, necesitamos el complemento, amarrar bien esto, se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda en todos los matrimonios, ayuda a quitar el mal carácter. ¿Siente lo que son? ¿Siente lo que son las cosas? Ayuda a quitar el mal carácter, ayuda a quitar el pesimismo. Amén. Ayuda a quitar el pesimismo, ayuda a quitar la inseguridad. Por eso es muy importante que todos tengamos el Espíritu Santo y permanezcamos conectados al Espíritu Santo, porque dentro del plan de Dios Él sabe que nosotros sin Él no nacemos, y la única manera en que podemos salir adelante de la situación en la que nos encontramos es con su ayuda. Es con su ayuda. Sin su ayuda no la hacemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo Él nos va dando su sabiduría, su entendimiento y su fuerza para salir adelante. Y ahora sí se dice amén. 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 Al ver Simón
que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que también a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en eso, porque tus pensamientos no son rectos delante de Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruégale al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá que lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Dígale a la persona a su lado, Simón estaba queriendo aprender a hacer las cosas bien, pero todavía traía mucha cosa. Ahora, amargura. Había gente que sí tenía lo que él no tenía y él no tenía lo que sí estaba bien. Hay personas que están amargadas porque la cuñada trae carro nuevo y ellas no. Porque la cuñada se fue de vacaciones y ella no. Porque da naná y da naná. No la naná, naná. Gente amargada. Por culpa de que la otra persona está bendecida, no. Porque la persona trae basura adentro. Entonces, cuando ustedes se encuentren un amargado, quiero que sepan que el problema no es lo que está afuera. El problema es lo que trae adentro. No está conforme con lo que tiene. Bueno, si no estás conforme, ve con Dios y conéctate a Dios como está la otra persona. La amargura es un signo de que hay algo aquí adentro que anda mal. Ustedes no conocen gente amargada, ¿verdad? No vinieron, ¿verdad? Pero es adentro. Y lo que hace una persona amargada se queja de los otros. No, si los ricos pasean todo y no es amargado, güey. Sí, no es amargado. Dios te quiere prosperar, pero tu amargura no te permite. No te permite. Entonces la amargura es un problema de conducta que traemos, que hay que cuidar. ¿Ok? Y dice Pedro y Juan dieron testimonio y después de predicar la palabra se volvieron a Jerusalén. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, y donde no pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso de en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candace, la reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro, y había ido a Jerusalén a rendirle culto a Dios, y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría al lado del carro, le oía leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le contestó, ¿y cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Y enseguida invitó a Felipe a que se subiera y se sentara a su lado en el carro. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja a matadero, como cordero mudo ante quien lo trasquila, no abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y el etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A él mismo o a otra persona? Y Felipe entonces empezó a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de ese texto de la Escritura. Y siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe respondió, puedes ser bautizado si tú crees con todo tu corazón. Y el etíope replicó, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Apenas hizo parar el carro, bajaron ambos al agua, Felipe bautizó al eunuco, y apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no volvió a verlo más. Díganle a la persona al lado, Dios se lo llevó en el aire.
Eso existe. Eso existe. Tenemos muchas vidas de santos que han sido trasladados de un lado para el otro. Uno de los grandes santos que tenemos en ese sentido es, por ejemplo, el Padre Pío. En la época de la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío tenía un amigo que era masón y se estaba muriendo. Y los familiares del Padre Pío le avisaron al Padre Pío que estaba muriendo. Pero el grupo de masones rodeó la casa para no dejar que el Padre Pío entrara a la casa. Pero Dios lo metió. Confesó al enfermo, le dio los óleos, se murió, y entonces el Padre Pío salió por medio de todos. Adiós, adiós, raza, adiós, adiós. Y en otro testimonio, el Padre Pío se entera de que vienen los aviones de los aliados a darle una revisada a todo para ver que no lo habían confesado. Y en la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío se enteró de que venían los aliados a bombardar la ciudad donde él está. Y él se subió hasta el cielo. Y cuando venían los aviones, él allá arriba en el cielo le dice a los pelados, aquí no, es allá. Es allá. Y los aviones se van al otro lugar. Años después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de esos pilotos volaron a Italia, andaban de turistas, y van ahí, y van viendo al Padre Pío. Y dice, oiga, usted era el que estaba allá arriba. Y ya casi me matabas. Ya casi me matabas. Cuando uno se mueve con Dios, lo sobrenatural se da. Cuando uno se mueve con el chamuco, lo malo se da. ¿Okay? Entonces, tenemos una oportunidad extraordinaria de movernos en el Espíritu, con Dios. Y tenemos que estar preparados para movernos de una manera diferente. Diferente. ¿Estamos de acuerdo? Diferente. El eunuco se bautiza, él cree en Jesucristo, y todo fue porque aprovechó una palabra. Dice, partiendo de ahí, Felipe empezó a enseñar. Yo recuerdo un testimonio de una persona que tenía en aquel entonces 14 pares de botas. Al muchacho le gustan las botas y tiene muy buenas botas muy finas. Y entonces entró a una gasolinera a cargar gasolina en Estados Unidos, y estaban unos musulmanes allí en la tienda. Y el musulmán vio las botas muy finas. Dijo, qué bonitas botas. Y él dijo, me las dio Jesucristo. ¿Jesús le dio eso a usted? Sí. Y si tú se las pides, a ti también te las puede dar. ¿Verdad? Cargó el tanque de gasolina, se llevó el carro a su casa y le dijo a la señora, préstame tu carro. Se cambió las botas, se puso otras botas igual así de nice. Va otra vez y carga. Y el pelado, y esas botas también me las dio Jesucristo. Y entonces el muchacho llama a otro, mira, Alá no les da eso a ustedes. No, Alá no nos da nada de eso. Dice, el mío sí nos da. Y llegó el carro y se fue a la oficina y agarró la primera camioneta que estaba ahí. Fue otra vez con otro par de botas. 3 pares de botas. Dice, a la semana regresó. Y estaba el musulmán, y le dice, mire, Jesús también me dio botas. Un mensaje que dice uno, oye, es una tarugada. Pues así fue como Felipe partió de donde estaba hablando. Lo vio el musulmán. Lo conoció, sí. Sí, pero lo vio cuando se desapareció. El etíope. Sí, el etíope lo vio, nada más de que eso. No, y te pueden decir, oiga hermano, pero estaba conmigo y no se despidió. Oye, sí, ¿verdad? ¿Por qué?
Este año pasado, a una persona le tocó una experiencia estaba escuchando, si mal no recuerdo, estaba escuchando un CD, la persona, y empezó a escuchar mi voz. Escuchar mi voz. Y lo que estaba escuchando era lo que ella necesitaba escuchar, pero bueno, lo está escuchando. Y entonces dice, pues yo creo que me equivoqué de CD, ¿verdad? Va y saca el CD, ¿verdad? Y no es la música fulana de tal. Lo vuelve a poner y vuelve a escuchar. Y manda a llamar a su pareja, ¿verdad? Van y escuchan, y están escuchándome. Y le dice, viejo, pues no es este CD, entonces, ¿dónde estamos? No, era el CD. Pero el CD no tiene nada más que música. Y Dios le permitió a esta persona estar escuchando el mensaje varias veces, no sé si 4 o 5 veces el mismo mensaje. Y me reclamó a mí, dice, ¿yo qué? Ni más paloma. A mí me ha reclamado porque yo no me he despedido. No me despedí. Hermano, es que usted estuvo aquí con nosotros. Yo no. Pero Dios usa. Y el Padre Pío sí, es testimonio verídico, él platica, yo estaba allá. Amén, nos ponemos de pie. Padre Santísimo, te damos gracias por habernos enviado a tu Hijo, por haberlo resucitado entre los muertos, por hacernos saber que está sentado a tu diestra y que vendrá de nuevo, que vela por nosotros desde el cielo y que queriendo lo mejor para nosotros ha puesto a nuestra disposición el Espíritu Santo. Espíritu Santo, te recibimos esta mañana. Te recibimos de acuerdo a como te recibieron los apóstoles, de acuerdo a como te recibieron los creyentes, sin condición alguna de nuestra parte. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos de ti, llénanos y permanece en plenitud de nuestro interior, y te damos carta abierta para que lo que tú consideres necesario instruirnos, corregirnos, guiarnos, lo hagas. Y el poder que tú necesites darnos para que nosotros podamos hacer las cosas como es debido, danos. Enséñanos a recibir de ti lo que tú fuiste enviado a darnos, a proporcionarnos. Enséñanos, te recibimos, Espíritu Santo, esta mañana. Te recibimos para tener un carácter estable, un carácter firme, un carácter seguro y responsable ante ti. Ven, que vemos que nuestro mundo y nuestro pueblo se desmorona y que hace falta operarios por todos lados, porque la mies es mucha y los operarios pocos, Señor. Y no permitas que mi condición, mi sexo, mi preparación se convierta para mí en un impedimento para no servirte y para no responder. Tú aceptas a todos, los recibes, los instruyes, los capacitas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, a tu manera, a tu forma. Y no tomo en cuenta mi situación personal, sino tomo en cuenta la necesidad de caminar como Dios manda. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén.